Bueno, hoy vamos a hablar de algo que viene sonando en el mundo de la infraestructura hace un tiempo. Infraestructura como datos. ¿Qué significa eso? Básicamente es usar datos o configuraciones en lugar de código para crear infraestructura. Hoy vamos a ver entonces una tecnología que se llama Crossplane. Bueno, Crossplane es un operador de Kubernetes que se encarga de crear tecnología basada en manifiestos de Kubernetes. O sea, en lugar de nosotros escribir código para crear, por ejemplo, un bucket de S3, una cola de SQS o una base de datos, usamos un manifiesto de Kubernetes. Y vamos a ver por qué está bueno esto y por qué no. Pero primero vamos a ver cómo funciona Crossplane y cómo instalarlo. En realidad es súper simple. Voy a poner, como siempre, el link en la descripción con la documentación para hacerlo. Primero vamos a instalar Kind, kubectl y Helm. Estas son herramientas que ya he nombrado varias veces. Kind te permite crear un clúster de Kubernetes en tu máquina. kubectl obviamente es el cliente de Kubernetes. Y Helm es un manejador de paquetes de Kubernetes. El primer comando que vamos a correr entonces es kind create cluster. Eso nos va a crear nuestro clúster de Kubernetes en nuestra máquina. Fíjate que acá le están pasando la versión 1.23. En el momento que estamos haciendo este video es la versión estable. Es la versión en la que funciona esta versión de Crossplane. Por lo que te recomiendo que si estás leyendo esta documentación, que es la versión 1.6, sigas al pie de la letra estas versiones. Si estás viendo este video un poco más adelante, posiblemente sea un poquito diferente, pero siempre seguir la documentación. Vamos entonces a usar Helm para instalar esto. Primero lo que vamos a hacer es crear nuestro namespace. Vamos a crear el namespace Crossplane System, que es donde va a correr este operador y estos servicios de Crossplane. Vamos a agregar a nuestro repositorio de Helm el repositorio de Crossplane. Lo vamos a actualizar y después vamos a instalar Crossplane en sí. Vamos a pasarle como una variable el namespace donde va a correr, que va a ser Crossplane System, y después vamos a pasarle el paquete. Finalmente, una vez que ya esté instalado, podemos hacer get all -n Crossplane System para que ver que nos funcione todo. Vamos a hacer get all -n Crossplane System. Y como podemos ver, vamos a tener ahí nuestros deployments y nuestros servicios que vienen cuando creamos nuestro Crossplane. Fíjate que acá yo tengo como un proveedor, un provider de AWS, que básicamente es la forma que nosotros le damos a Crossplane para que se conecte a un proveedor de nube. En este caso yo estoy haciendo un ejemplo con AWS, o sea que instalé el proveedor de AWS. Esto en realidad lo hacemos en el siguiente paso, cuando instalamos el cliente de Crossplane. Esto es algo que ya he nombrado varias veces que a mí no me gusta personalmente, porque no está tan bueno tener un cliente aparte de kubectl. Sé que podés instalar directamente el manifiesto de kubectl de Kubernetes para poder hacerlo andar, pero no me gusta que usen esto en la documentación. Pero no importa, vamos a seguir la documentación, vamos a instalar ese cliente de Crossplane y este nos va a permitir instalar esta guía, que básicamente es lo que vamos a hacer ahora, que también nos va a instalar el provider. Esto va a crear un nuevo recurso que se llama PKG o package, que básicamente es este provider que se instaló y nos instala varias cosas. No solamente nos instala este provider, sino que hace como unos cambios en la configuración de Crossplane. Después de esto, lo que vamos a hacer es vamos a correr este pequeño script que lo que va a hacer es crear un archivito creds.conf que tiene las credenciales de AWS de mi key y secret para que yo pueda crear recursos en AWS usando los keys y secrets míos. Acá está el script que básicamente lo que hace es correr tu AWS CLI para traerse el key y el secret y crea un archivito creds.conf y después vamos a crear un secreto. Ese secreto lo que va a hacer es inyectar esas keys y esos secrets a nuestro clúster de Kubernetes para que Crossplane los pueda leer. Una vez que tenemos nuestro secreto puesto en el clúster, vamos a crear este provider config, que fíjate que es un nuevo recurso de Kubernetes que básicamente le dice a Crossplane qué tiene que hacer o cómo conectarse a nuestra nube. En este caso AWS. Y fíjate que acá le dice, mira, las credentials son este secret que está en el namespace Crossplane System, que se llaman AWS Creds, y la key es Creds, que nuevamente es el comando que tiene acá arriba. Entonces, yo inyecté este secreto y después Crossplane lo va a usar. Buenísimo, entonces ya tenemos Crossplane instalado y funcionando, ya tenemos configurado el provider para que Crossplane se pueda conectar a AWS. He ido bastante rápido porque no tiene sentido que yo siga un tutorial y les muestre cómo hacerlo porque está acá en la documentación, pero básicamente si seguís esta documentación vas a hacer lo mismo que hice yo. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que vamos a hacer provisionar infraestructura, o sea, realmente vamos a crear recursos en AWS. Y acá es donde entra este nuevo recurso, que yo ya tengo un archivito acá que se llama 001 RDS Instance, y fíjate que el tipo de este recurso es RDS Instance. Es un recurso nuevo que obviamente no existía en Kubernetes antes.
¿Por qué? Porque es un CRD, es un nuevo recurso que creamos gracias a Crossplane. Y fíjate que acá es donde le decimos la API version a dónde se va a conectar para traerse ese recurso. Entonces, acá lo que estamos haciendo al crear este nuevo recurso tipo RDS Instance es pasarle estos datos básicamente al operador de Crossplane. Simplemente le pasamos un nombre, tenemos un par de opciones para pasarle. Esta es la configuración de este tipo de recurso nuevo. Y esto es un wrapper, digamos, a la configuración del recurso en AWS. O sea, nosotros le vamos a pasar la región, le vamos a pasar el tipo de instancia, el user, bueno, todas las configuraciones que nosotros queramos. Obviamente hay más opciones que estas, y eso lo tenés que ver en la documentación del recurso de RDS Instance, pero estas son las que yo estoy usando. Fíjate acá que también le estoy pasando cuál es el provider que quiere usar. Esto está bueno porque nos permite tener varios providers. O sea, podemos tener, por ejemplo, un provider para AWS, un provider para Google, un provider para Azure, todo en el mismo clúster. Y básicamente lo único que yo tengo que hacer es crear un tipo de instancia y pasarle qué provider quiero. De esta forma puedo crear, desde un mismo clúster, crear recursos en cualquier tipo de nube. Y acá esta es una parte que me parece muy interesante, que es como algo parecido al output de Terraform. O sea, acá yo lo que le estoy diciendo es la salida de este recurso que yo voy a crear en AWS, que en este caso van a ser el usuario de la contraseña, ponela en este secreto que se va a llamar AWS RDS Postgres SQL con. O sea, cuando se cree este recurso RDS, esta base de datos, me va a poner en este secreto las credenciales. O sea, que yo no voy a tener que leerlas esas credenciales, simplemente van a estar ahí en ese secreto, no tengo que hacer nada a mano. Esto entonces yo ya lo apliqué, y si yo hago get RDS instance, tenemos nuestro RDS PostgreSQL, que ya está listo, ya está funcionando hace 3 horas, porque ya lo estuve probando. Obviamente no tenía sentido que lo aplicara ahora porque tarda un ratito en crearse esa base de datos. Si ahora nosotros nos vamos a la interfaz de RDS, vamos a ver que en la parte de DB Instances tenemos nuestra instancia que se acaba de crear, que se creó hace un tiempo en realidad cuando yo apliqué este manifiesto. Y fíjate que acá está todo, ¿no? Está la instancia, el tamaño, las configuraciones que yo le pasé en mi manifiesto. O sea que, evidentemente, cuando yo apliqué ese manifiesto, se creó la instancia. Fácil, simple. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos usar esto? Porque no solamente queremos crear instancias, sino que queremos usar estas credenciales que se crearon recién para conectar a nuestra base de datos. Entonces yo acá hice un ejemplo. Hice un pod que lo único que hace es bajarse la imagen Postgres, corre el comando psql y hace un select a current database para mostrarme la salida y probar la conexión básicamente. Y fíjate que acá es donde voy a hacer esa conexión que les decía recién, se creó este secreto. Entonces yo acá le puedo pasar una variable de entorno que es pghost y le digo el valor de ese secreto, anda a buscarlo desde el secreto secret key ref, anda a buscarlo del secreto que se llama AWS RDS PostgreSQL-con. Y la key de ese secreto que vamos a poner en el valor de este va a ser endpoint. Lo mismo con el usuario, lo mismo con la password y lo mismo con el puerto. O sea que, como puedes ver, yo nunca interactué con el secreto. O sea, yo ni sé cuál es el usuario, no sé cuál es el endpoint, no sé cuál es el puerto, nada. Yo lo único que hice fue crear esa base de datos. Esa base de datos me creó un secreto con los valores de que yo después tengo que usar para conectarme. Y simplemente los inyecto en este pod, sin nunca tener que interactuar con esos secretos. No los tengo que leer. Entonces pensaba que esto está bueno, porque yo puedo tener este mismo manifiesto en cualquier clúster y cualquier clúster va a funcionar porque va a referenciar el secreto que está en su clúster y yo no tengo que estar hardcodeando el usuario y la contraseña. Y si yo ahora aplico este pod y ahora esperamos que empiece a andar, vamos a hacer un logs cdb. Vemos que se conectó a la base de datos que se llama Postgres, que es la base de datos que se crea por defecto, y salió. O sea que, evidentemente, la conexión funcionó. Buenísimo, entonces, como puedes ver, creamos nuestra instancia de base de datos y consumimos las credenciales en otro pod, todo dentro de Kubernetes. Pero ¿cómo funciona Crossplane en comparación con Terraform? Muchas personas que están viendo este video ya saben lo que es Terraform, pero para aquellos que no lo saben, lo voy a explicar en 5 segundos. Básicamente es una herramienta que te permite declarar código, escribir código para crear infraestructura. Por ejemplo, si yo quiero crear una instancia RDS, tengo que escribir este código, resource AWS DB instance default, pasarle todas estas variables, ponerlo en un archivito .tf y después correr el binario de Terraform, que es Terraform Plan y Terraform Apply. Con Terraform Apply me va a preguntar que si lo quiero crear sí o sí, le pongo que sí y se crea el recurso. Y eso está bueno porque tiene un poco más de lógica aparte. Podemos hacer algunas cositas, podemos declarar variables, podemos ponerle un poquito de lógica para reusar este código en muchos clústeres. Entonces nosotros podemos escribir código para definir infraestructura. Y eso está bueno porque podemos ponerlo en un repositorio y hacer control de versiones. De la misma forma que
usamos código para declarar nuestra aplicación. Pero ¿por qué esto no está tan bueno? Mira, esto es algo que se está viendo mucho últimamente, que es que esto en realidad no escala. O sea, esto en realidad es medio lento. ¿Por qué es lento? Te voy a dar un ejemplo real que algo que pasa en mi trabajo actualmente. Cuando viene un equipo y quiere crear un nuevo servicio, va y crea su repositorio, configura sus archivos de Kubernetes que tiene el deployment, nosotros le damos como un template donde ya los tiene, y ellos simplemente ponen su código, se genera la imagen de Docker, la pushean y se deploya al clúster. Todo de una. Esos archivos de customization, esos archivos de Kubernetes, automáticamente crean el deployment, automáticamente crean el servicio, automáticamente crean todo lo que necesita esa aplicación para funcionar, el ingress, los load balancer, todo. Entonces, como puedes ver, no tiene interacción humana, o sea, ellos no nos tienen que pedir a nosotros que nosotros creemos recursos como el load balancer, porque lo crea automáticamente Kubernetes. Pero ¿qué pasa? Hay recursos que no los crea automáticamente Kubernetes, por ejemplo, una instancia de base de datos. Entonces, en el caso de que ellos necesiten una instancia de base de datos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hablar con nuestro equipo, pedirnos crear un ticket, pedirnos que creemos una base de datos. Nosotros después tenemos que ir y poner ese secreto, esas credenciales en un bucket de secretos, y después ellos tienen que ir e importar. Nosotros tenemos que pasar la ruta donde vamos a poner ese secreto. Ellos tienen que ir y modificar su aplicación para que cuando inicie se traiga esos secretos y los inicie y se conecte a la base de datos. Como puedes ver, esto funciona, anda, los secretos funcionan, pero es lento, o sea, no escala todo esto. Nosotros, si tenemos que crear 1000 bases de datos, nos volvemos locos. Es muchísimo trabajo ir y poner todo ese código. Aparte, nosotros tenemos que ir y poner este código, hacer un pull request, que se meta, después tenemos que ir y correr Terraform para que se aplique. Es como que son muchos pasos que hacen que todo sea lento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar Terraform con Crossplane. Vamos a hablar un poquito de estas dos tecnologías para ver por qué una es mejor que la otra en algunos casos. Vamos a poner acá Terraform y acá vamos a poner Crossplane y vamos a dividirlos en 7 categorías, 8 categorías aproximadamente. Primero que nada vamos a ver los requerimientos. ¿Qué requerimientos tenemos para correr Terraform? Bueno, Terraform en realidad puede correr solamente teniendo el cliente de Terraform. No necesitamos tener obviamente un clúster o algún servicio corriendo. Sí necesitamos tener, por ejemplo, algo como un bucket de S3 o algo para poner el estado de Terraform, el state, el archivo state de Terraform, que es el que guarda el estado de la infraestructura actual. Para Crossplane necesitamos tener un clúster de Kubernetes. Sí o sí tiene que correr en un clúster de Kubernetes. Esto obviamente puede llegar a ser un problema, más o menos porque si necesitamos crear un clúster de Kubernetes, necesitamos tener un clúster de Kubernetes para que lo cree, pero podríamos crearlo con Kind o con Minikube y después pasarlo a otro lado. Después tenemos la sintaxis. La sintaxis de Terraform es un lenguaje de programación, más o menos, se llama HCL, que como mostré recién, puede llegar a ser un poco problemático ya que tenés que aprender esa sintaxis. En cambio, en Crossplane es YAML, cosa que ya es bastante familiar para aquellas personas que usan Kubernetes, entonces en realidad no debería ser un problema. Después tenemos algo que está bueno de Terraform que no tiene Crossplane, que es el plan o el preview, o sea, ver qué vamos a hacer antes de aplicar algún cambio. Nosotros podemos correr Terraform Plan y nos va a mostrar las diferencias entre el estado actual de la infraestructura contra lo que tenemos en el código. En cambio eso en Crossplane no pasa, no hay forma de correr algo como dry run, sí o sí lo va a aplicar, entonces tenés que estar mirando los eventos de ese nuevo recurso. No hay un log, no hay un estado, esto son llamadas que le pega, digamos, a la API de otro proveedor. Después tenemos la forma de aplicar estos cambios, que en Terraform requiere, obviamente, una interacción humana. Nosotros tenemos que correr Terraform Apply para aplicar los cambios y cambiar algo en la infraestructura. En cambio, en Crossplane esto no es así, esto es automático. Esto es algo que ya tiene Kubernetes, que automáticamente está mirando las diferencias de lo que nosotros tenemos contra lo que queremos y automáticamente va a aplicar un cambio. Esto puede ser algo bueno o algo malo, generalmente es algo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir y hacer un cambio a mano y automáticamente Crossplane nos lo va a volver a cambiar. Entonces está bueno tener siempre lo que queremos, va a estar ahí arriba. Después tenemos CI/CD. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos cambios de una forma programática? Bueno, en Terraform podemos integrarlo con la nube de Terraform y hacer que corra Terraform Apply cuando haya un cambio. Y en Crossplane de la misma forma podemos aplicar un kubectl apply-f cuando se vea un cambio y listo. Los dos son iguales. Y finalmente tenemos el soporte. O sea, qué tan grande es la comunidad de cada uno y qué tan grande es las capacidades de cada uno. Terraform es mucho más viejo, tiene mucho más soporte, tiene muchas más cosas que están buenas. Podemos crear muchas más cosas que por ahora Crossplane no puede. Pero Crossplane es nuevo, lleva poco tiempo y tiene sentido que recién esté empezando. Pero Crossplane tiene algo que Terraform no tiene, que es la comunidad de Kubernetes detrás. O sea, tenemos muchas cosas, mucha gente muy interesada en esta tecnología y creo que está bueno que Crossplane esté moviéndose tan rápido. O sea, yo creo que
eventualmente puede llegar a tener más gente y más soporte Crossplane que Terraform. Pero por ahora Terraform obviamente es el ganador. ¿Esto quiere decir que Terraform no va a servir más? ¿Que no lo vamos a usar nunca más? No. Yo creo que Terraform siempre se va a seguir usando, o por lo menos por ahora, o al menos que salga algo mejor. Pero Terraform se va a seguir usando porque sí o sí tenemos que configurar ese clúster, tenemos que crear este clúster en una vez. Y muchas veces vamos a tener que usar Terraform para crearlo. Aunque tal vez lo podríamos llegar a usar con Crossplane. O sea, podríamos también crear clústeres de Kubernetes con Crossplane tranquilamente. Pero requiere ese clúster antes. O sea, es como un problema del huevo de la gallina. Necesitas tener un clúster de Kubernetes para crear un clúster de Kubernetes. Como dije, lo puedes crear con un Minikube. Pero me da la sensación de que es algo que tal vez no está tan bueno. Entonces, en esos casos yo creo que usaría Terraform. Aparte, Terraform tiene de nuevo mucho más soporte por ahora. O sea, podemos crear muchas otras cosas aparte de recursos de la nube. Podemos crear, por ejemplo, hay proveedores para otros servicios de Terraform, hay proveedores para otros servicios externos a que no son nube, no sé, Pingdom, no sé, New Relic o Mongo, cosas que están afuera de AWS o estos proveedores de nube que podemos manejar con Terraform. Entonces, definitivamente Terraform todavía tiene mucho más soporte, tiene muchas más cosas para usar. Así que bueno, quería hablar un poquito de esta tecnología que me parece muy interesante, está muy buena. Y quería hablar un poquito de esto, infraestructura como datos en lugar de infraestructura como código. Yo creo que esto es algo que se tiene que ver más seguido y es algo que se va a seguir usando. Este tipo de cosas es muy importante porque es la única forma de escalar, es la única forma de moverse rápido. Terraform es algo que es lento, no escala mucho, entonces creo que mucha gente lo va a empezar a usar cada vez menos. Y ese es el caso mío, y es algo de que yo estoy viendo más y más. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo, suscríbete para más videos, dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta. Si en lugar de usar Terraform o Crossplane, usas Cross Helicopter, que es la nueva versión, tengo un pelo, que es la nueva versión de Crossplane, que en lugar de usar un avión usa un helicóptero y tiene un problema, porque a veces cuando le falla el motor de atrás empieza a girar el helicóptero así y te hace un torbellino de base de datos y esas bases de datos a veces están como medias mareadas y entras y las letras están todas al revés. Me ha pasado un par de veces cuando usé Cross Helicopter, así que hay que tener cuidado con eso.